Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El sábado, durante la conmemoración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Cuarta Transformación está haciendo justicia al ideal democrático con el que nació la Revolución Maderista de 1910 y que las Fuerzas Armadas son esenciales para la transformación del país. Es así, veremos qué opina la mesa de lunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este miércoles sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial que dispone que las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo tareas de seguridad pública. ¿Qué esperar de la discusión en la Corte y qué implica para el despliegue de militares en las calles del país? Y ayer se celebraron las primeras elecciones presidenciales en Chile tras el estallido social de 2019 que exigió respeto a los derechos humanos, vivienda, educación y salud pública de calidad, así como acabar con la desigualdad en el país. El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric ganaron la primera vuelta electoral. ¿Qué piensan las y los panelistas de la noche sobre las personas candidatas y el futuro político de Chile? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Hoy se informó que ya están construidos 207 de los 248 cuarteles de la Guardia Nacional prometidos por la Administración Federal. El sábado, durante la ceremonia por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente López Obrador dijo que su administración está haciendo realidad el sueño que nació con la Revolución Mexicana y que las Fuerzas Armadas son una de las herencias de este movimiento. Veamos en contexto. La Revolución Mexicana representa el cambio más popular y profundo en la historia de la vida pública del país, dijo este sábado el presidente López Obrador. Al conmemorar el 111 aniversario del movimiento revolucionario, el Ejecutivo Federal señaló que su administración está haciendo realidad el ideal democrático que nació de esta lucha. La cuarta transformación que estamos llevando a cabo desde abajo y entre todos no solo está haciendo realidad el sueño de justicia de nuestro pueblo, sino también el ideal democrático con el que nació la Revolución Maderista de 1910. Dijo también que las Fuerzas Armadas son una de las herencias de ese movimiento y que hoy resultan esenciales para la transformación. El titular de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, coincidió y en su turno dijo que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ven en la transformación que vive México el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: desterrar la corrupción y procurar el bienestar del pueblo. Según el presidente López Obrador, aunque la Revolución Mexicana logró el reconocimiento de la soberanía nacional, la estructura de dominación colonial permaneció inalterable. Dijo que desde la independencia y durante el siglo XIX, la estructura de dominación colonial permaneció prácticamente inalterable y los pobres siguieron siendo, en su inmensa mayoría, peones acasillados. Agregó que con excepción de Francisco y Madero, los gobernantes no tenían vocación democrática y que el poder se siguió concentrando y ejerciendo en beneficio de una élite. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, querida Mariana, ¿cómo están? Eunice, Lecona, Eder. Encantada de estar con ustedes empezando semana otra vez. Buen inicio de semana y bienvenida. También nos acompaña como cada lunes y miércoles Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Muy buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola, querida Mariana, muy bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. También Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Frías noches, querida Mariana, Lisa, Euni, Eder. No tanto como otros días, pero sí está haciendo frío. Y también nos acompaña en esta ocasión Eunice Rendón. Ella es analista experta en temas de migración y seguridad. Bienvenida, Eunice, qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes este lunes. Bienvenida. Bien, pues primer tema, comienzo contigo, Eder. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente, esta comparación que hizo con los ideales impulsados por la Cuarta Transformación y aquellos en la Revolución Mexicana, este ideal democrático al que se refirió, que nació en la Revolución Mexicana y que dijo que su administración lo impulsa? Y bueno, también sobre lo que dijo sobre las Fuerzas Armadas, ¿coincides con él en que son esenciales para la Cuarta Transformación? Vamos a hablar toda la noche sobre su papel para la seguridad pública, pero comencemos con un primer punto sobre este tema. Sí, es evidente que el papel de las Fuerzas Armadas es muy importante en México. Hemos visto cómo el rol que jugaron en la guerra de Calderón fue fundamental para la crisis humanitaria en la que nos sumergió la administración calderonista y de Peña Nieto. Crisis humanitaria que incluso no hemos podido del todo revertir,
¿no? Y ahí las Fuerzas Armadas jugaron un papel muy importante. El presidente hizo un diagnóstico, él, ustedes saben, siempre ha hecho esta lectura de la realidad a partir de un análisis histórico, y por eso al proceso que estamos viviendo se le conoce como Cuarta Transformación, porque se plantea que la Revolución Mexicana fue la tercera transformación que culminó luego de la salida de el general Lázaro Cárdenas de su gobierno, y a partir de ahí vino un problema de descomposición nacional. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo al planteamiento de la Cuarta Transformación, jugaron un papel fundamental, nacieron con la Revolución Mexicana para contrarrestar el golpe de Estado a Madero, y a partir de ese momento jugaron un papel fundamental en la construcción de Estado-Nación. Con Lázaro Cárdenas, el pacto militarista era muy claro. Las Fuerzas Armadas fueron fundamentales para el proceso de nacionalización del petróleo, para la reforma agraria, el reparto de las tierras. También jugaron un papel muy importante. Yo conviví en mi juventud con miembros del movimiento jaramillista en Morelos, y ellos nos comentaban cómo las Fuerzas Armadas, cuando se hizo el reparto agrario, el reparto de tierras a las campesinas y campesinos, las Fuerzas Armadas entregaban armas a los campesinos porque sabían que se iban a encontrar a grupos de poder fáctico en los estados. Recordemos y contextualicemos, en esos momentos el Estado-Nación no abarcaba todo el territorio nacional. En muchos estados de la República quienes gobernaban realmente eran poderes fácticos, la Iglesia era uno de ellos, los caciques locales eran otro, y empresas multinacionales también tenían mucho control sobre muchos territorios. Sí. Entonces los caciques locales se enfrentaban a estos campesinos para quitarles las tierras y para tener todavía el control de los medios de producción. Ese pacto militarista de la Revolución Mexicana, en donde las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental en la construcción de Estado-Nación, se rompió en dos ocasiones. Se rompió con López Mateos y con su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, cuando aniquilaron a Rubén Jaramillo y a toda su familia, incluida su esposa embarazada. Las Fuerzas Armadas asesinaron a partir de ahí a activistas sociales, y el segundo momento en el que se rompe ese pacto militarista es con Felipe Calderón y con Peña Nieto, mucho antes con el papel que jugaron coaligados con los grupos del crimen organizado. Ahora la Cuarta Transformación está haciendo un replanteamiento, y ahorita le sigo. Sí, porque ya te terminó tu tiempo. Alfredo, ¿tú cómo viste el discurso del presidente López Obrador en esta ceremonia por el aniversario 111 de la Revolución Mexicana? Y también llamó mucho la atención el mensaje del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, haciendo un llamado a la unidad para la Cuarta Transformación, para este proyecto de nación. ¿Atenta contra la neutralidad política que deberían tener las Fuerzas Armadas? ¿Qué decir sobre esto? Contra la neutralidad política, contra la Constitución y contra la propia ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas. Es realmente grosero, es realmente grotesco lo que acabamos de ver el sábado. Yo he tratado de ver si hay referencias o antecedentes que nos den pista de un secretario de la Defensa Nacional abiertamente pronunciándose, diciéndole a los mexicanos y a las mexicanas que hay que sumarse al proyecto político de la 4T. Pues la verdad es lamentable. Yo escogería, por lugar de cualquier discurso nacionalista como los que hemos estado escuchando, lo que decía Andrés Manuel López Obrador de la 2T, ¿no? En la segunda transformación, que básicamente reconocía que Benito Juárez, cuando es la hora de replantear y de regresar a las Fuerzas Armadas a sus funciones, a no meterse en la vida política del país, porque las instituciones tienen que ser encabezadas por civiles, ¿no? Entonces, digo, qué lejanía, qué distancia de hace los años en los que el Andrés Manuel López Obrador pensaba de una forma muy distinta. Pero creo que esto se viene a dar, Mariana, y que vemos esta arenga que lanza el secretario de la Defensa Nacional de esta forma tan descarada el sábado, por lo que ha venido sucediendo en los últimos días y por el destino del cual vamos a hablar en el segundo bloque sobre el acuerdo militarista, pero por cosas relevantes que han estado pasando en los últimos días. Uno, como ya también hemos platicado acá, el Inventario Nacional de lo Militarizado que presentó el CIDE, que trabajó el CIDE, que se presentó también la semana pasada por México Unido contra la Delincuencia, donde nos da la fotografía, una parte muy importante de la fotografía de todo lo que se le ha entregado a las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años, 246 funciones civiles.
Luego viene la investigación la semana pasada de Arturo Ángel, que revela que hay 80,210 efectivos en seguridad pública desplegados, provenientes de las Fuerzas Armadas, como nunca antes. Entonces, la militarización de Calderón a la militarización de López Obrador, ahí están más o menos las cifras. Pero lo esencial es el golpe que se le dio, hace un golpe central al discurso con el que Andrés Manuel López Obrador ha justificado que se le entrega todo entregarle todo a las Fuerzas Armadas, que es la supuesta impolutez de las mismas, ¿no? Que no hay actos de corrupción. Porque Isabela González presenta en una investigación que presentó en Latinos el jueves pasado la revisión a 966 contratos de Santa Lucía, del aeropuerto que López Obrador está construyendo, que este gobierno está construyendo por la corrupción, para evitar la corrupción de Texcoco, y ahora vemos exactamente cosas que nos remontan, a mí por lo menos, a la estafa maestra. Si la estafa maestra estaba alimentada de empresas fantasma y esquemas de corrupción, pues estamos ante la estafa militar. El 70% de los contratos entregados de forma directa, de las 432 empresas contratadas, solo 28 están inscritas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno Federal. Hay un proveedor que se encargaba de inflables para niños y ahora renta tractocamiones a las Fuerzas Armadas. Se cayó la semana pasada y se ha estado cayendo en estos días por completo ese discurso con el que Andrés Manuel López Obrador le puso un manto de impolutez a las Fuerzas Armadas. Se ha caído por completo ese manto, y lo que vimos el sábado, pues es un nuevo fondo de todos los que nos ha demostrado este gobierno que puede llegar con las Fuerzas Armadas. Eunice, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el discurso que dio el presidente López Obrador? Y también lo que pone Alfredo sobre la mesa, sobre esta idea de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles y por eso se les ha dado las asignaciones para tareas de seguridad pública y también otras que no son de seguridad, como es de infraestructura. ¿Qué decir al respecto? Bueno, pues efectivamente en el discurso vemos como siempre un tinte histórico que él de manera recurrente hace, ¿no? Diciendo que esta revolución fue la tercera transformación y bueno, hoy esta llamada cuarta transformación que se refiere también a su gobierno, también obviamente habló de la herencia de la revolución y creo que lo más llamativo al respecto fue justo estas referencias que hace al ejército, a la participación de las Fuerzas Armadas en México, que él mismo mencionó que a diferencia de otros países, y más tarde vamos a hablar también de Chile, pero que a diferencia de otros países o en donde las Fuerzas Armadas han participado en golpes de Estado, aquí al revés, dice que en México nacieron para oponerse justamente a este golpe de Estado que culmina justamente con el asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Entonces habla de las Fuerzas Armadas y de su lealtad a la Constitución y a las instituciones, etcétera. Y creo que todo esto se ve enmarcando pues ya en una estrategia de seguridad que claramente está pues dirigida desde las Fuerzas Armadas y que además también lo vamos a decir en el segundo bloque, pero pues tampoco ya le queda de otra. Y algo importante, obviamente hace referencia a que la revolución pues no fue un movimiento burgués, sino otra vez desde el pueblo, etcétera. Pero creo que aquí lo que más generó polémica de este discurso fue justamente la participación del general Sandoval, como haciendo un llamado y viéndose claramente a favor de la cuarta transformación. La ley de la disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en el artículo 17 justamente establece que queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse justo en asuntos políticos. Al respecto ya están incluso llamando al general Sandoval a que vaya con los legisladores a dar cuentas de esta manifestación que hizo. Por su lado también Monreal defiende el discurso del general diciendo que la cuarta transformación no es un partido político sino una filosofía y que pues por lo tanto no es una expresión de partidista. Bueno, creo que ahí es donde va a estar y donde está el problema. Y en cuanto a la corrupción, creo que algo importante es que finalmente si no tenemos, más allá de un discurso, esto deja muy claro que tenemos que tener las herramientas y los mecanismos para hacer la revisión y realmente transformar. Y hoy que tienen la oportunidad, quizás antes no tenían oportunidades los militares, hoy que la tienen con todos estos proyectos, pues está sucediendo. Lisa, finalmente reflexiones sobre las comparaciones históricas que hizo el presidente López Obrador el sábado, reacciones a lo que comentan los compañeros y te pido brevedad porque ya se nos fue el tiempo del bloque. Primera sugerencia, no hacer 3 temas, hacer 2 para que nos dé más tiempo, pero segundo, creo que lo que es importante al respecto de las declaraciones del general secretario es que ya constituyen un acto de militarismo y lo constituyen porque es parte de una élite castrense que está dando sus opiniones políticas y eso forzosamente
politiza a las Fuerzas Armadas en un acto contradictorio a lo que él mismo decía que no. Ahora, ¿por qué es importantísimo que nos preocupe el militarismo y esta transferencia que hemos hablado infinidad de veces de funciones que ya no solo están en el ámbito de seguridad pública, sino que ya están en todos los ámbitos? Y Lecona mencionaba el Inventario Nacional de lo Militarizado, ahí las encuentran todas: educación, salud, programas sociales, las que gustan. Por 3 razones fundamentales, voy a ser muy rápidas, hasta te las voy a leer para no tardarme, porque al permitir que legalmente o en los hechos los militares desempeñen labores ajenas a su tarea de defensa nacional, ¿no? Se están violando artículos constitucionales muy claros, muchos, ¿no? Entre ellos el 21, y con cada acto de autoridad que se ejerce en violación de esos artículos constitucionales, pues hay pérdida de la vigencia del Estado de Derecho. Punto. Cada vez vale menos la ley y cada vez vale menos la Constitución. Segundo, al permitir que las Fuerzas Armadas, teniendo todas esas participaciones y todas esas posibilidades ya de no tener que pasar por la subordinación de los civiles, sino actuar de manera independiente y establecer convenios con otras dependencias o hacerse cargo de funciones otras, convierte ese principio de subordinación. Se relega a un segundo plano la autoridad del gobierno legalmente constituido y democráticamente electo. Por eso sí decimos que hay unas afectaciones en el largo plazo de la democracia. Y al final del día, la tercera razón, al permitir que estas Fuerzas Armadas evadan el marco jurídico que sí le aplica al resto de las dependencias de la Administración Pública Federal, Sí. pudiendo, por ejemplo, clasificar toda la información o no cumplir con obligaciones de transparencia porque no son sujetos obligados, se crea un marco de excepción en favor de los militares, en donde estos gozan de impunidad, eluden controles y responsabilidades tanto penales como administrativas, cumplen con los principios de transparencia y rendición de cuentas que también son propios de la democracia. Bien, déjenme hacer una pausa porque se nos fue el tiempo, pero vamos a ligar este tema con el segundo, porque esta semana la Suprema Corte de Justicia resolverá la constitucionalidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, precisamente el llamado acuerdo militarista. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Se prevé que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Los ministros de la primera sala discutirán este miércoles, bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, la controversia presentada por la diputada panista Laura Rojas, entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, dispone que las Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria hasta el 27 de marzo de 2024. Esto en tanto la Guardia Nacional termina de desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial. La controversia señala que este acuerdo contradice la Constitución y el mandato que se le dio al Congreso de la Unión para regular el despliegue excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con lo que se deja al Ejército y a la Marina sin controles que acoten su actuación. El colectivo Seguridad Sin Guerra apuntó que la discusión se dio de manera sorpresiva y pidieron audiencias públicas para escuchar la postura de organizaciones ciudadanas y colectivos de víctimas. También demandaron que el tema se discute en el Pleno y no solo en la primera sala de la Corte. Segundo tema de la noche, empiezo contigo, Alfredo. Desde que se adoptó este acuerdo el año pasado, pues hemos discutido en este espacio sus implicaciones para la seguridad pública y finalmente está previsto que esta semana la Corte resuelva sobre su constitucionalidad. ¿Qué decir? Como parte del colectivo Seguridad Sin Guerra has denunciado varias veces este acuerdo. ¿Qué decir de cara a la discusión en la Corte? Creo que merece el tema hacer un repaso de volada de cuál es el alcance de esta decisión y cómo llegamos a este punto, ¿no? Yo decía que es una semana importante y que hay una cadena de hechos atrás de denuncias de la arenga del secretario y demás, porque esta es la culminación, hubo un punto de quiebre muy importante sobre el destino de la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Lo que hay que tener primero clarísimo es que la reforma constitucional de la Guardia Nacional, que se aprobó en 2019, no nada más creó a la Guardia Nacional como esa policía civil que en los hechos de ninguna forma lo es y que tenía que abocarse a las tareas de seguridad pública, sino que creó un régimen de excepción, que se llama en un famoso artículo 5º transitorio, para que las Fuerzas Armadas estuvieran
por 5 años, estamos hablando de 2019, o sea, hasta 2024, hasta el 27 de marzo de 2024, complementando las labores de seguridad pública, pero no por la libre, no como siempre, como lo hemos visto en los últimos 15 años, que ya se van a cumplir 15 años de esta terrible guerra, sino de una forma regulada, fiscalizada, subordinada al poder civil, o sea, con límites y con controles que no hemos visto. Lo que hace Andrés Manuel López Obrador el 11 de mayo en plena pandemia de forma sorpresiva es presentar el famoso acuerdo militarista, publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, invadiendo facultades del Congreso, porque quien tenía que legislar esto, hay que ser clarísimos al decirlo, era el Congreso de la Unión. ¿Qué hace el Congreso de la Unión? Pues hace bolas al inicio, pero la diputada Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, presenta una controversia constitucional para defender esa reforma constitucional que, ojo, al decir que traía todo este plan de este régimen de excepción, estamos hablando como de una parte muy importante de un verdadero proceso de desmilitarización, el cual se ha tirado totalmente a la basura. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador con ese acuerdo militarista fue simular que se estaban cumpliendo estos preceptos o estos principios del actuar de las Fuerzas Armadas de forma excepcional, que no nada más vienen de nosotros, vienen de Dolores, o sea, de la discusión como la conocemos, sino de una sentencia que obliga al Estado mexicano por desaparición forzada de militares a cómo se tienen que comportar las Fuerzas Armadas. ¿Qué se juega el miércoles? El futuro de esa reforma constitucional, así para decirlo con claro. Y yo lo que le quiero preguntar a Eder y al obradorismo, creo en general, es si de verdad no les preocupa que terminando este sexenio, eventualmente llegue una persona no afín a ese proyecto político por el cual están cerrando filas, con esta fuerza, con este poder que las Fuerzas Armadas han construido, que no se va a llevar Andrés Manuel López Obrador a su rancho cuando se vaya. Lisa, ¿coincides con Alfredo? ¿Cuál es el alcance de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia sobre este tema? Otro tema, por cierto, impulsado por el Ejecutivo Federal, que recae al final en el Poder Judicial. ¿Qué decir sobre esto? Pues yo resaltaría el proceso político por el cual llegamos a la Corte, porque creo que es igualmente importante. Es decir, ya lo decía Alfredo, la reforma constitucional fue sumamente explícita y le dio la orden al Congreso de la Unión de hacer la reglamentación para que si bien se pudiera usar a las Fuerzas Armadas en auxilio de las policías para temas de seguridad pública, aun cuando la Constitución lo prohíbe, pues el Congreso tenía que poner los límites, tenía que definir muy claramente dónde acababan las funciones de los militares y dónde se mantenían las de los policías, y tenía que ser además muy claro que quienes tenían que dirigir la estrategia y dar las órdenes eran los civiles, no los militares, porque entonces pasa lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Hay una autonomía de las Fuerzas Armadas que es simple y sencillamente contraria al principio de democracia constitucional en la que vivimos. Ese proceso, como hubo ese mandato al legislativo, no se cumplió porque el legislativo nunca reglamentó ese quinto transitorio. Se suplió esa obligación con la publicación de este acuerdo que mencionaba Lecona, que fue del presidente, que además recordarás, Mariana, nosotros también lo impugnamos y en su momento lo ganamos ante un juzgado de distrito. Y salimos en la mañanera por eso, el presidente se molestó mucho con nosotros, pues tiene una implicación también sumamente importante, que es la Corte como un tercer poder, evaluando la queja de un segundo poder, que es el legislativo, frente a un acto de autoridad del Ejecutivo. Y creo que es importantísimo que en ese proceso, donde hubo un legislativo minoritario que hizo uso de sus facultades y que, por cierto, Radio Pasillo en la Corte dice que el proyecto sí reconoce que Laura Rojas tenía facultades para hacer lo que hizo, y en esta mesa muchísimos se le cuestionaron las facultades a Laura Rojas. Eso la Corte no lo está cuestionando. Pues va a ser importantísimo que esa discusión sopese todos los elementos. Ya decía Lecona por qué es importante que en materia de seguridad esto quede acotado. Sí, ahora creo que el peso político de esta decisión es igualmente importante, porque pues vamos a ver si hay o no poderes y con qué seriedad se lo toma la Corte. ¿Por qué? Porque mucho hemos presionado desde la sociedad civil, y con eso cierro, que la Corte tiene en sus manos desde hace 5 años temas de jurisdicción militar, y desde hace más de 2, todos estos casos que se fueron juntando con la reforma constitucional de Guardia Nacional y muchos otros casos que no había sesionado. Sí. ¿Dónde está? Digamos, en el encono, en el proceso, pues en el que lo listan el proyecto de una semana a la otra, el proyecto no es público, por lo tanto no podemos saber en qué sentido viene, y no hay una discusión nacional que acompañe una decisión tan importante
como sí debería haber. Y eso, Sí. independientemente de cuál sea el resultado, creo que es deseable que se tenga. Y vamos seguramente a analizar cuando conozcamos el contenido de este proyecto y desde luego la resolución de la Corte. Eder, ¿qué decir, qué esperar sobre lo que resuelva la Suprema Corte sobre este tema? ¿Tienes un punto o contrapunto? Sí, primero terminar la idea del primer punto. El presidente López Obrador lo que ha planteado es que a partir de el origen de las Fuerzas Armadas en México, que se pueda recuperar aquel pacto militarista de la Revolución Mexicana. Todo Estado-nación con Fuerzas Armadas tiene un pacto militarista. Él plantea que se recupere el pacto de la Revolución Mexicana, en donde las Fuerzas Armadas colaboran con la democracia y con la construcción de un Estado-nación. El general Sandoval lo que planteó el 20 de noviembre fue la posibilidad de que, más bien el compromiso de las Fuerzas Armadas con la democracia, con la libertad, con el desarrollo del pueblo, y dijo con mucha claridad, y me parece fundamental decirlo, que las Fuerzas Armadas no tienen derecho a aspirar a aspiraciones políticas. Segundo, lo que sí me parece muy claro es que se tiene que desmilitarizar la seguridad pública. Eso tiene que suceder y coincido plenamente con Lisa en el hecho de que necesitamos que este tema, el del pacto militarista que tenemos que suscribir como nación, tenga que ser un debate público muy abierto y no lo ha sido. Es una postura del gobierno de la Cuarta Transformación que ha llevado a cabo una estrategia muy clara de relación con las Fuerzas Armadas, pero no es un debate público que se haya llevado a cabo y sí creo que es muy importante. Que es muy importante también que haya mucha transparencia en las acciones de las Fuerzas Armadas, en cualquier acción, no solamente en tareas de seguridad pública. Y lo que me parece fundamental resaltar es que no es el mismo papel que juegan ahora en seguridad pública las Fuerzas Armadas con el que jugaban con Peña Nieto o con Felipe Calderón. Y respondiendo la respuesta de Alfredo Lecona, por supuesto que me importa mucho quién pueda llegar después a los gobiernos federales, porque ya nos demostró Andrés Manuel López Obrador que las Fuerzas Armadas, si se les da la orden de corromperse, como sucedió con Felipe Calderón, si se les da la orden de asesinar, lo van a hacer. Un mandatario sanguinario va a utilizar a las Fuerzas Armadas o a la Policía Federal, la Guardia Nacional en este caso, o a las policías estatales o municipales, o a las paramilitares, como lo hizo Zedillo en Aguas Blancas, para asesinar personas. Por supuesto que me importa mucho quién pueda seguir después de Felipe, después de Andrés Manuel López Obrador, porque ahí está la clave del papel que puedan jugar la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas. Que atenten contra el pueblo es una decisión siempre de quien está al frente de las Fuerzas Armadas, y eso es lo que tenemos que poner en el centro de la discusión, además, claro, de que se tiene que apegar a un marco constitucional. Eunice, ¿cómo lo ves tú? Ya se tardó la Corte en resolver sobre este tema. ¿Qué más está en juego? Pues mira, creo que aquí lo importante, ya mencionaron mis compañeros varios puntos importantes, pero algo también relevante es, bueno, que por la importancia del caso también se ha dicho que esto debiera llevarse en una audiencia en pleno de la Suprema Corte donde participen los 11 ministros, porque hasta ahora es la primera sala solamente con 5 ministros quienes van a llevar a cabo esta discusión, ¿no? A partir de todo lo que ya comentaban aquí. Y creo que otra de las preocupaciones importantes es que además se debe cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Que ya mencionaba también Lecona, o sea, de ser, para la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, que era ser extraordinario, regulado, fiscalizado, complementario y subordinado a fuerzas civiles, y eso no queda claro bien en el acuerdo cómo se va a dar y tampoco en la realidad. Y yo adicionaría o sumaría también que además del acuerdo han ido pasando otras cosas después del 11 de mayo, es decir, mayor presupuesto también a las Fuerzas Armadas, mayores tareas que ya también aquí se mencionaban, otras facultades, etcétera. Entonces, finalmente, también tenemos un despliegue de estos 80,000 militares con cerca de 207 ya, digamos, estaciones de la Guardia Nacional a nivel nacional, y cada vez pareciera que ni siquiera van a pasar los 5 años. Yo tengo la sensación que antes de que pasen esos 5 años, definitivamente, por los cambios que ha habido en este tiempo, pues va a pasar la Guardia Nacional a ser parte ya de manera formal de las Fuerzas Armadas y de la Sedena, ¿no? Ya no solamente en la actuación, sino también en la formalidad. Y aquí el problema es de que pase lo que pase, gane quien gane, esto está encadenando a quien llegue a que sea también una seguridad militarizada, porque una policía obviamente no se arma de la noche a la mañana, y creo que donde también ha faltado pues más rendición de cuentas y entender más los detalles es en la formación que están teniendo estos militares para actuar en la seguridad
pública, más por el tipo de tareas que se les han dado. En mi caso me ha tocado mucho analizar el tema, por ejemplo, en las fronteras, con los migrantes, con poblaciones vulneradas. Es fundamental que verdaderamente nos muestren que está habiendo una formación de proximidad, de perspectiva de género, en fin, de prevención del delito. Bien. Y eso pues hasta la fecha no queda claro, aunque se dice que está por ahí, no lo vemos en protocolos de manera muy clara. Bien, Alfredo, tenemos que ir a corte, pero 30 segundos para un contrapunto. La verdad, solo quiero hacer una recomendación, porque podemos decir aquí mil cosas, pero hay una película que en una plataforma de streaming acaba de salir, que se llama Una película de policías, porque extrañamente, bueno, no es pues por cuestión de tiempo del debate, pero no estamos nombrando aquí la otra parte, ¿no? O sea, ese desahucio que se ha dado hacia las policías civiles, esa desesperanza, cuando la realidad es que están en el abandono desde hace mucho tiempo y que tantos recursos que se destinan a las Fuerzas Armadas, mejor deberíamos estar pensando en las policías civiles, una película de policía. Bien, desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Eder, tenemos que hacer un corte, regresamos después de la pausa porque tenemos que hablar de otro tema. Desafortunadamente tenemos muchos comerciales hoy. Los resultados de la primera vuelta electoral en Chile pusieron al frente a dos candidatos diametralmente opuestos. El ultraconservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Hay riesgo de un nuevo Bolsonaro en la región. Volvemos con este tema, punto y contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Chile llegó a la primera vuelta de sus elecciones presidenciales en un contexto especialmente difícil. A 2 años del estallido social que desató, por un lado, numerosas críticas por el manejo que el presidente Sebastián Piñera hizo de la crisis y, por el otro, la decisión de hacer una nueva constitución. El candidato que obtuvo más votos ayer es José Antonio Kast, un ultraconservador que va prácticamente contra los postulados promovidos por quienes integran la Asamblea Constituyente. Veamos en contexto. Sin sorpresas, José Antonio Kast y Gabriel Boric ganaron la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Como apuntaron los sondeos previos, el ultraderechista Kast y el izquierdista Boric ganaron la primera ronda con el 27 y el 25% de los votos, respectivamente. Boric, de la coalición Apruebo Dignidad, fue líder del movimiento estudiantil contra la privatización de las universidades en 2011 y ha sido diputado federal desde 2014. De 35 años y abogado de formación, de ganar, Boric sería el presidente más joven del país. Ha sido señalado por Kast de comunista por sus propuestas educación y salud gratuita e impuestos a la riqueza. Kast, del Partido Republicano Chileno, fue diputado de la Unión Demócrata Independiente entre 2002 y 2014. En 2017 fue candidato independiente a la presidencia, pero quedó en cuarto lugar. Se opone al derecho al aborto y ha sido comparado con Donald Trump y Jair Bolsonaro por su rechazo al matrimonio igualitario, la educación sexual inclusiva y por impulsar que el Estado intervenga menos en la economía. Estas elecciones son las primeras luego del estallido social de 2019, cuando estudiantes universitarios desataron una gran protesta nacional por pensiones dignas, vivienda, educación pública de calidad y atención médica. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia, desplegó al ejército y la policía para reprimir las protestas. Además de las críticas por esta medida, el derechista Piñera enfrentó recientemente un proceso de destitución por supuestas irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga, dado a conocer en los Pandora Papers. Aunque fue aprobado por los diputados, el Senado frenó su destitución. Piñera, que termina su mandato en marzo de 2022, tiene 14% de aprobación. Punto y contrapunto. Lisa, último tema de la noche, las primeras elecciones presidenciales después del estallido social del 2019 y en medio de la redacción de una nueva constitución. ¿Qué decir sobre la jornada electoral en Chile, sobre sus personas candidatas? Y bueno, por cierto, es la última elección todavía con la constitución de la dictadura de Pinochet. Así es, lo primero que hay que decir es que evidentemente pues todavía esto no está decidido, falta una segunda vuelta el 19 de diciembre, pero con los resultados de la jornada electoral de ayer pues parecería que se va a instalar la decepción, porque el resultado sería exactamente el contrario a lo que fue el resultado de la elección del constituyente. Recordemos que justo para redactar una nueva constitución se llevaron a cabo en Chile de ejercicios de democracia participativa que fueron particularmente importantes, elecciones de comunidades mapuches, de estudiantes, de mujeres, se revigorizaron, digamos, también los líderes que van a estar en el legislativo redactando esta nueva constitución y que representan pues todo lo contrario a lo que fue la herencia del pinochetismo y la época tecnócrata neoliberal de Chile, y que hoy en día pues pierden fundamentalmente contra este candidato
Katz. ¿Por qué? Porque lo que no se vio venir de ningún lado, y creo que es una de las cosas más interesantes, fue este tercer candidato, Parisi, ¿no? Estamos hablando de Katz, estamos hablando de Boric, que sería extrema derecha, y una izquierda que también es antipinochetista, que se identifica en algunos casos como extrema izquierda. Yo no lo pienso así, pero bueno, así se polarizó en el debate chileno, y viene un tercer candidato, hubo muchos candidatos, hubo más de 7 candidatos, pero un tercer candidato que logra 2 dígitos en la elección cuando ninguna encuesta, ningún sondeo en realidad le daba ese tipo de poder, y es un candidato que es antisistema, es un candidato que viene del partido de la gente, es un candidato que hizo campañas de Estados Unidos, no hizo Chile, y sin embargo logró mantener un movimiento territorial importante en Chile con propuestas muy sencillas, muy antisistema, muy al estilo del Partido Verde mexicano, lo cual es tristísimo, pero que al final del día, pues esos 2 dígitos le van a sumar al candidato de la derecha, y entonces todo lo que parece que va a suceder en las próximas semanas en Chile es que quedará un presidente pinochetista, anti-discurso de género, anti-mujeres, anti-diversidad sexual, anti-estado regulador, Sí. anti-comunidades originarias, anti-derechos en lo general, muy pro neoliberal, y evidentemente pues, con una afición a Sí. los movimientos populistas de derecha como Vox, que ha sido explícita, con muy poco centro, y pues de alguna manera pues sí ciertos legisladores de este partido antisistema Sí. en el medio, y una izquierda bastante debilitada con poca interlocución con el gobierno. Eunice, efectivamente, ante el descontento social por el gobierno de Sebastián Piñera y su bajo índice de aprobación, pues sí resulta un tanto sorpresivo el apoyo que se le dio a la ultraderecha en esta primera vuelta electoral. ¿Qué podría explicarlo y qué decir de los perfiles que ganaron en esta primera vuelta? Bueno, primero que nada decir que también viene Chile de varios procesos históricos importantes en esta polarización. Primero que nada, tras una dictadura de 17 años, el proyecto o el periodo de postdictadura, en donde también ha habido una transición que han ido de izquierda a derecha, nada más que con una característica. Hemos tenido izquierdas y derechas que son más hacia el centro. Y hoy vemos, bueno, esta polarización que se da con 2 candidatos, como ya se mencionaba, por un lado Boric, por el otro lado Kast, que se consideran de extrema izquierda y de extrema derecha. Y efectivamente aquí nadie se llevó, digamos, una gran mayoría, nadie obtuvo más del 30%, también se dividió el 10% entre 5 candidatos. Entonces esto nos lleva también a que para la segunda vuelta seguramente van a moderar el discurso ambos candidatos, pero vemos también, bueno, este descontento y otro periodo, otra polarización importante que se ha dado en Chile justamente después del 18 de octubre de 2019, que justo todas estas exigencias también sociales, porque finalmente Chile, aunque ha tenido partidos también de izquierda y derecha, ha seguido el modelo chileno, es heredado también de la dictadura, y bueno, por eso creo que hoy hay estas 2 partes tan extremas, y bueno, existe ese riesgo. Me recuerda un poco al tema de Francia, Mélenchon, Le Pen, pero aquí no hay un Macron de por medio, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Finalmente, como decíamos, ya son 2 perfiles completamente distintos, ¿no? Boric, que viene de la revuelta estudiantil, y bueno, José Antonio Kast con estas propuestas realmente extremas. Ya Lisa mencionaba anti todos los derechos que nos podamos imaginar. Entonces creo que ahí está el riesgo, pero finalmente estamos hablando de un país que ha estado polarizado en diferentes etapas y que sin duda ha estado marcado por este modelo neoliberal post-dictadura. Alfredo, ¿cómo lo ves tú? El resultado en Chile es el reflejo de la polarización en ese país, como en otros países de la región de América Latina. ¿Cómo viste las elecciones y qué esperar de cara a la segunda vuelta electoral, que será en diciembre del próximo mes ya? Fíjate que más bien yo diría que es la muestra de lo difícil que es salir de una dictadura militar, ¿no? Aquí lo hablamos mucho cuando discutíamos justo la elección para la Asamblea Constituyente o la decisión de ir a una constituyente en Chile, y pues claro, pues lo que queda del pinochetismo, y en este caso no cualquier cosa, una constitución, y de repente ver esto que a mí me preocupa tremendamente, lo que dice Lisa, de estas altas posibilidades que tiene la ultraderecha, porque pues así de complejo es salir de un sistema con un movimiento estudiantil bastante vigoroso, bastante vivo, con un representante de ese movimiento. Aquí hablamos de la representación
de lo que nos decía la representación de quienes van a redactar la Constitución, ¿no? Los perfiles, las figuras que se fueron consolidando en Chile en torno al movimiento estudiantil y en torno a la Asamblea Constituyente, pues nos diría que uno pensaría que la dirección iba hacia ese lado, ¿no? Más hacia la izquierda, y no que pudiéramos tener estas serias posibilidades de que otra vez se nos aparezca otro Bolsonarito, un Trumpito en la región, y pues por supuesto que entonces la atención hay que ponerla en los dos procesos, ¿no? ¿Sí? Lo bueno, para decirlo de alguna forma, es que esa Constitución, eso que va a ser para toda una vida para el pueblo chileno, va a tener su propio proceso, y el próximo año, más allá de la polarización, Mariana, yo diría pues de una especie de reconciliación que tiene que haber, porque los extremos definitivamente, uno ve extremos y lo primero que dice es polarización, pero en medio de todo eso hay muchísimos grises, hay muchísimas carencias, muchísimas cosas que las opciones políticas no han podido ofrecerle evidentemente a la población, y mal creo que se hace al ver nada más a los países de las regiones en sus elecciones y calificarlos así como reaccionan las sociedades, como si las sociedades tuvieran completamente la culpa y no viéramos todos los fenómenos que hay alrededor de que surjan este tipo de candidatos, este tipo de propuestas, y pues ojalá que para el pueblo chileno vaya todo más hacia la armonía o hacia lo que está ofreciendo la constituyente que hacia los proyectos políticos de derecha, con estas influencias terribles de partidos como Vox, que ya vimos que aquí también hay quienes les hacen ojito. Sí. Eder, ¿tú qué destacas de las elecciones y los resultados electorales en Chile? Efectivamente, con un proceso constituyente todavía vigente en curso, ¿cómo podría afectar la configuración de un nuevo gobierno para esta nueva constitución? Son dos procesos distintos, el del Ejecutivo y el del Constituyente. El del Constituyente sí hay una correlación favorable a las fuerzas progresistas, y este resultado es el reflejo perfecto de lo que está pasando en el mundo. Hoy en Europa vemos movimientos fascistas y antifascistas. Este fin de semana se movilizaron las dos fuerzas con mucho vigor, y tiene que ver con la crisis global que estamos viviendo ahorita. Para que en Chile continúe el neoliberalismo, tiene que ser con alguien de corte neoliberal ultrafascista, como este señor que está a punto, que podría llegar a ganar la elección. La izquierda fue dividida, es normal también, en una primera vuelta tenían que medir sus fuerzas, y pues ahora tendrán que hacer política y que hacer diálogo para evitar que continúe la fuerza neoliberal, ahora con este corte muy pro-pinochetista, ¿no? Me parece que es normal. Esperemos a ver cómo se dan los acuerdos, a ver cómo se dan las fuerzas de unidad, y yo les apuesto que las derechas liberales y demócratas chilenas van a cerrar filas con la ultraderecha pinochetista para que ellos se mantengan en el poder. Esperemos que la izquierda logre un acuerdo de unidad, y las fuerzas progresistas, aunque no precisamente la izquierda, logren un acuerdo de unidad. Y solo para terminar el punto que estábamos hablando hace un ratito, a mí me gustaría proponerles, porque lo tocamos muy por encimita, creo que amerita que hablemos de este tema del pacto militarista, un programa completo. Ahorita fue muy cortito y no tocamos varios puntos, no hay muchos datos que se quedan fuera, pero sobre todo hablaba Alfredo el tema del reforzamiento de las policías estatales y municipales. Yo creo que se tiene que hacer, es una tarea de los gobernadores y presidentes municipales llevar a cabo esta misión, porque vimos, por ejemplo, yo soy del Estado de México, cuando llegó el mando único al Estado de México, se empezó a descomponer la seguridad pública en todo el estado. Ahora que detuvieron a gente importante del cártel Jalisco Nueva Generación ahí en Jalisco, lo hicieron la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas sin la Policía Estatal. A la Policía Estatal no se le contempló en estos operativos. Hay un problema muy serio de corrupción con las policías estatales y municipales, también eso lo provocó García Luna, y por supuesto que en ese escenario tan complejo, el gobierno federal, ¿qué está haciendo? Creando la Guardia Nacional y desplegándola en todo el territorio nacional. Tú hablabas al inicio del programa de la cantidad de cuarteles que se han construido para que la Guardia Nacional tenga presencia permanente y fija
en cada estado del país. Eso es parte del proceso de la desmilitarización de la seguridad pública, pero estamos en un proceso transitorio y todavía no terminamos ese proceso. Insisto, yo coincido plenamente en la necesidad de desmilitarizar la seguridad pública, pero en este proceso ahorita lo que se tiene que hacer es consolidar a la Guardia Nacional. Bien, vamos a ver si podemos profundizar desde luego en el acuerdo militarista, porque hoy teníamos muchos comerciales, pero desde luego que merece ser discutido con profundidad y bueno, vamos a seguir también pendientes del resultado electoral de la segunda vuelta en Chile. Tenemos que hacer una pausa y regresamos ya con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de este lunes. ¿Te han hackeado tu cuenta de WhatsApp? Es cada vez más común escuchar que esta red social es prácticamente secuestrada para enviar mensajes de extorsión o pedir dinero a tus contactos. La forma más frecuente de ser víctima de este hackeo es respondiendo a un código de verificación de 6 dígitos que te puede llegar a través de un mensaje. ¿Y por qué te llega este mensaje? Porque toman tu número de teléfono de grupos masivos de WhatsApp, como los vecinales. Quienes hackean se las ingenian para convencerte de mandarles el código, diciendo que tu cuenta fue iniciada en otro dispositivo. Con este código pueden acceder a tu cuenta desde otro dispositivo y así tomar el control. ¿Y cómo evitar caer en este engaño? Bueno, si recibes llamadas o mensajes de texto de números desconocidos, no respondas ni des clic a ligas extrañas. Si recibes un mensaje con este código, no lo compartas con nadie. También es recomendable cambiar la configuración de tu privacidad de tu WhatsApp para que solo tus contactos puedan ver tu información. Y lo mejor es realizar la verificación en 2 pasos para usar esta y cualquier otra red social o de mensajería para hacer más difícil que alguien sin autorización pueda acceder a tu cuenta. Así que ya lo sabes, refuerza las medidas de seguridad de tus servicios de mensajería y no compartas información que sea delicada. Recuerda que seguimos en pandemia, así que por favor no bajes la guardia. Si sales, utiliza cubrebocas, que recuerda debe cubrir nariz y boca, mantén la sana distancia y desde luego ventila los espacios cerrados. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Eder, gracias Eunice, gracias Alfredo, gracias Lisa. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, buenas noches y nos vemos mañana.